Doy gracias a Dios por este privilegio que me da hoy de poder compartir con ustedes la palabra. Quiero empezar con un pequeño video de introducción, así que pongamos atención, por favor. La ciencia de cómo estudiar es sin duda una de las áreas en las que me considero un experto. Me he pasado la vida estudiando sin parar y aún a día de hoy, que ya salí de la universidad hace algunos años, sigo formándome ininterrumpidamente, aunque ahora a un ritmo más caribeño y por supuesto sin la presión de aprobar un examen final. Así que con estos antecedentes me tomo la libertad de aportar a la comunidad algunos consejos probados no solo con mi propia experiencia, sino con la ciencia, para que estudies no más, sino más inteligentemente. Pues bien, aplicando la filosofía de más no es mejor, mejor es simplemente mejor, estudiar periodos cortos y espaciados en el tiempo es muchísimo más productivo que estudiar de golpe en una sesión. Puro método Kaizen, vaya. Por ejemplo, es mejor hacer 10 sesiones de 1 hora diaria de estudio durante 10 días que estudiar durante 10 horas en un solo día. Esto se debe a que tu cerebro es, por naturaleza, mejor reteniendo e interpretando la información cuando se la dosificamos a través de sesiones cortas pero repetidas, que cuando tratamos de metérsela de una vez durante un periodo largo, lógica que aplica tanto a estudio de escuela como al aprendizaje de cualquier otra actividad. Además, estudiar todos los días a la misma hora resulta mucho más productivo que hacerlo a deshora. Y aunque no vamos a negar que un estudio de última hora durante toda o parte de la noche puede salvarte de alguna, está científicamente demostrado que tu capacidad de razonar y de memorizar se ve considerablemente menguada cuando estudiamos a deshora de manera consistente, especialmente si para ello reducimos horas de sueño. Cuando estudiamos cada día a la misma hora estamos creando un hábito. Nuestro cerebro interpreta los hábitos disminuyendo la actividad cerebral requerida para desempeñar la tarea en cuestión, de modo que la automatiza, resultando esta considerablemente más fácil. Y como decía Albert Einstein que espacio y tiempo son dos conceptos inseparables, estudiar de manera regular en el mismo lugar ayuda a mejorar la atención y la productividad de la misma manera que antes. De nuevo, es cuestión de hábito, pero además de comodidad. Encontrar tu pequeño espacio personal que favorezca la concentración es como encontrar la postura en la cama para dormir. Generalmente lo ideal es un sitio tranquilo y alejado de distracciones, pero realmente es algo muy personal y si te sientes cómodo estudiando mientras tu hermano pequeño intenta tocar la batería, no seré yo quien te diga que no lo hagas. Ponerte pequeños objetivos para cada sesión es también muy importante para sacar el máximo partido de la misma, ya sea aprender a resolver matrices o a conjugar verbos en inglés. A lo largo de la vida del canal he tratado siempre de hacer especial hincapié en la importancia que tiene el establecimiento de objetivos y la visualización de los mismos, y en el caso del estudio no iba a ser menos. Un objetivo nos ayuda a tener una visión clara de qué queremos aprender en la sesión para evitar divagar durante la misma o retirarnos demasiado pronto, y además nos ayuda a organizarnos y distribuir más correctamente la cantidad que necesitamos estudiar en cada sesión, pues debido a la tendencia que tenemos los humanos a la procrastinación, es demasiado común eso de dejarlo todo para el final. Y después de cumplir tu objetivo de cada sesión, date un respiro y premiate de alguna manera, de modo que mantengas la motivación para continuar. Si ya te lo estabas preguntando, sí, así es como entrenas a tu perro, pero no te preocupes, funcionará de la misma manera para ti. Si no se te ocurre ninguna recompensa que mantenga tu motivación, prueba a hacerlo a la inversa. Dale 50 euros, dólares, pesos o la moneda que manejes a un amigo. Si cumples tu objetivo, recuperas tu dinero, pero si no lo cumples, lo pierdes. Ahora sí se ha puesto interesante la cosa, ¿verdad? Y si además de cumplir tu objetivo quieres aprender la lección de verdad y no para soltarla de carrerilla y que se te olvide los 5 minutos, aprende para enseñar y no para memorizar. El ejemplo vivo del que os puedo hablar a este respecto es Hemisferio Derecho, este mismo canal de YouTube. Soy un apasionado del desarrollo personal y precisamente el canal nació como una iniciativa de doble objetivo: potenciar mi aprendizaje y ofrecer conocimiento a la comunidad. Cuando aprendes algo con el objetivo de transmitir el conocimiento, tu cerebro, que es muy listo, organiza la información de una manera más lógica y coherente para facilitarse la tarea de transmitirla cuando tenga que hacerlo. Practica, practica, practica y practica. Sea lo que sea que estés estudiando o aprendiendo, tienes que practicar todo lo que puedas. La teoría es muy importante para crear una buena base, pero es la práctica lo que te hará sobresalir. Un buen ejemplo de esto es cuando te sacas el carnet de conducir en España. Conozco mucha gente que ha aprobado el examen teórico sin abrir siquiera el libro, simplemente haciendo test y más test y más test. Cuantas más horas de práctica acumules, más experiencia tendrás en el campo. Y esto es una obviedad, pero es estrictamente necesario mencionarlo. Mantén el teléfono alejado. Es literalmente imposible concentrarse si cada minuto suena el teléfono con un mensaje de WhatsApp, una notificación de Facebook, de Instagram o de Twitter. Y todos sabemos lo adictivo que es. La solución es sencillísima, simplemente aléjalo de ti durante un rato, ponlo en modo avión y mételo en el cajón para evitar la tentación de mirarlo. Si te cuesta mucho, en cuyo caso deberías hacértelo mirar, ponte el objetivo de no mirarlo durante 20 o 30 minutos al menos, para lograr trabajar ininterrumpidamente durante ese rato.
Quiero insistir de nuevo en que todos estos consejos que estoy dando hoy están basados en mi propia experiencia en el estudio, la cual es extensa y, por qué no decirlo, exitosa. Hay que ser consciente de que cada persona es un mundo, y es posible que algunos de estos consejos no te sirvan a ti, lo cual sería perfectamente entendible. El único objetivo de este vídeo, como de todos los que he hecho hasta ahora, no es tratar de descubrirle la verdad absoluta a nadie, sino aportar una serie de recursos que puedan ser de alguna utilidad real. Como estamos en el mes de la Biblia, el tema que me toca enseñar es estudiar, enseñar y aplicar. Entonces, vamos a ver el versículo de Esdras 7:10. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estudios y ordenanzas a los israelitas. Ahora, ¿por qué vemos este versículo y por qué Esdras está diciendo esto? El libro de Esdras era un libro completo con Nehemías. Antes de que los pusieran por libros, el libro de Esdras y Nehemías era solo un libro, entonces estaba catalogado como solo un libro. Y esta historia se llevó cuando los babilonios conquistaron a los israelitas, entonces se los llevaron a cautivos, o sea, fue en el exilio. Pasaron 50 años para que los israelitas empezaran a llegar de nuevo a Israel, luego de que fueron llevados. Ahora, en estos dos libros vemos tres principales cosas, tres principales también personajes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y cada uno hizo una cosa muy importante. Zorobabel fue el encargado de reconstruir el templo. 60 años pasaron para que Esdras llegara a Israel y él fue el encargado de enseñar la Torá de nuevo y de reconstruir la comunidad. Y luego Nehemías fue el encargado de reconstruir las murallas. Entonces, ¿por qué era necesario que Esdras volviera a darle la ley o enseñarles la Torá? Resulta que durante el exilio se quedó gente en Israel, no todos fueron exiliados, y gente se empezó a casar con diferentes señoritas de otras culturas. Entonces Esdras tenía que volverles a enseñar lo que Dios había dejado anteriormente, lo que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces Esdras era el encargado de volver a enseñar las escrituras. Entonces por eso es que Esdras se toma ese tiempo para volver a enseñar. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar? ¿Por qué debemos de estudiar? Sé que cuando escuchamos estudiar, a algunos nos cuesta mucho, a algunos no nos gusta el estudiar como a otros. Me recuerdo que yo trabajé desde el 2001 en el América Latina. Empecé trabajando en el departamento de IT, de informática. Con el pasar de tiempo, todos sabemos que el América Latina es un colegio cristiano, ¿verdad? Donde se hacían campamentos, donde habían cultos, donde se hacían diferentes actividades. Y con el tiempo me empezó a interesar a mí el departamento de educación cristiana, tanto así que yo me fui integrando y por un par de años fui acompañándoles a los campamentos como apoyo, ¿verdad? Pero todo eso fue despertando algo en mí y era el querer aprender más. ¿Por qué estaban haciendo eso? O por qué yo empezaba a interesarme en eso, ¿verdad? Luego, en el 2010, yo estuve fuera de la América Latina, pero en el 2011 volví a regresar y regresé directamente al Departamento de Educación Cristiana.
y ya me encontraba en un lugar donde yo quería estar y donde quería enseñar o donde me gustaba más que la informática. No es que no me guste la informática, pero me gusta más la Biblia y toda esa parte. En ese tiempo, la educación cristiana que se da en el colegio es bastante robusta, podría decir. Se enseñan muchas cosas que en otros colegios no se dan. Entonces, y yo no sabía lo suficiente para poder enseñar. Entonces comencé a estudiar. Estuve 2 años estudiando teología en la UPANA y otros 2 años estudiando teología en Grace School of Theology. En los 2 lugares estuve. Luego estuve también trabajando con un grupo de ayuda social y ahí dábamos capacitaciones y conocimos a un amigo, a un misionero, el cual nos invitó a los líderes de esa asociación que hacíamos ayuda, nos invitó a estudiar la Biblia. Por 1 año estuve estudiando Biblia con él y fue un año muy, muy gratificante, un año donde yo de verdad aprendí mucho del Evangelio. Empezamos por el libro de Romanos y estudiándolo más a profundidad. Yo tenía muchos años de ya asistir a una iglesia, de estar en el Evangelio, pero realmente no comprendía el Evangelio, no sabía lo que era el Evangelio. Hasta ese año que estudiamos a profundidad, empecé a ver cómo era el Evangelio. Entonces, vamos a leer unos versículos en Hechos 16:10. Quiero ponerle que podamos leer estos versículos. Yo, mientras que estuve estudiando teología, me topé con Hechos. Y Hechos es un libro muy bonito. Habla de historia, de hechos históricos, pero es un libro que enseña mucho. Y da unos datos que a mí en lo personal me gustaron un montón y pues quería compartirlos con ustedes también hoy. Dice así Hechos 16:10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Hechos 16:10. Como sabemos, el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Él escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos. Ahora vamos a leer Hechos 16:17. Dice: si una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncia el camino de salvación. No sé si notó algo especial o algún dato curioso estos 2 versículos que usted los haya notado. ¿Algún dato? No. No. No es ese dato tampoco. Se los voy a explicar. Y es que Lucas estuvo con Pablo en esa ocasión. Si nos damos cuenta, en el primer versículo de 16:10 dice: después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos
nos preparamos. Quiere decir de que Lucas estaba acompañando a Pablo en ese viaje o en ese entonces. Y en los siguientes versículos lo dice 2 veces. Dice, cuando íbamos, y dice después, con su poder ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Son datos que a veces dejamos pasar, pero cuando estudiamos más profundamente nos damos cuenta de esos pequeños detalles y de que Lucas estuvo con Pablo en varios viajes misioneros acompañándole. Y él fue el escritor de ese libro. Entonces, él pasó algunas cosas con Pablo en sus viajes. Luego, cuando leemos Hechos 7, vemos a Esteban, cuando él, antes de morir, se defiende. Y si leemos ese capítulo, vamos a encontrar a Esteban que sabía mucho del Torá, de los primeros libros. Y si nos damos cuenta y lo leemos, vamos a encontrar de que él da una exposición de la Torá desde el principio hasta David y cómo va anunciando y defendiéndose. Pero también vamos a leer Hechos 17, 16 a 32 y ahí les voy a pedir a ustedes que lo lean. Vamos a dar unos 2 minutos para que lean este pasaje y luego vamos a ir viendo cositas que vamos a ver muy interesantes en este pasaje. Es un pasaje donde Pablo va a la ciudad de Atenas y muchas veces dejamos pasajes pasar y que no nos damos cuenta de la riqueza o de lo que hay en esos pasajes, de lo mucho que nos puede enseñar. Entonces, leamos ahí en sus Biblias, ustedes búsquenlo porque ese no va a estar aquí en la pantalla, pero si ustedes lo pueden leer rapidito ahí, por favor. ¿Estamos listos? Vamos a ir viendo cositas en este pasaje que a veces cuando leemos lo pasamos muy de largo por este pasaje. Primero, ¿por qué Pablo llega a Atenas? Resulta que Pablo estaba en Tesalónica antes, proclamando las buenas nuevas. Por unos judíos que tuvieron envidia, contrataron a unos malhechores y que querían capturar a Pablo. Pablo salió huyendo junto con Silas y llegaron hasta la ciudad de Berea. Luego, en Berea empezaron otra vez a proclamar el evangelio. Los malhechores y los judíos se enteraron de que estaban en Berea y bajaron nuevamente a buscarlos. Entonces volvieron a salir huyendo hasta que le dijeron a Pablo que llegara a Atenas y que Silas los iba a alcanzar. Y ahí comenzamos nuestra lectura. Primero, Pablo hubiera podido, como cualquiera de nosotros, llegar a Atenas y ser un turista más. Era una de las ciudades más importantes de ese entonces. Y poder y llegar a hacer lo que él quisiera. Él solo necesitaba esperar a que llegara Silas, pero no. Pablo empezó y llegó a esa ciudad y lo primero que nos dice la Biblia es que a Pablo le dolió en el alma que la ciudad estaba llena de ídolos. Eso es lo primero que podemos notar en este versículo, en este pasaje. Luego, Pablo se topa con filósofos y estoicos y dice que los estoicos creían en un poder divino que había creado y ordenado el universo y que enseguida había establecido leyes fijas para gobernar la vida. Esos eran los estoicos. Y los filósofos de ese entonces eran personas muy pensantes y estudiadas. Y luego le dijeron a Pablo que era un predicador de dioses extranjeros.
Y ahí vamos a ver los versículos 22, 17, 20, 22 y 23, que dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso es que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Pablo, como les digo, estudió antes de poder hablarles. ¿Y cómo llegó a decir, o cómo se le ocurrió decir a ese Dios desconocido, de ese Dios les hablo? Tuvo que estudiar y prepararse, ¿verdad? Pero el discurso que les da es lo impresionante de este pasaje. Primero, Pablo les dice en el versículo 24, Dios es el creador del universo. Está hablando con estoicos y filósofos. Entonces comienza diciendo eso. En el verso 25 les dice: Dios es el que sustenta la vida. Luego en los versículos 26 y 27 dice: Dios es quien gobierna sobre todas las naciones. Luego en el versículo 28 y 29 les dice: Dios es parte de los seres humanos al decir que somos hechos a su imagen. Y luego termina diciendo Pablo, y les habla sobre la resurrección. Entonces en el versículo 17:32 dice: cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. ¿Cómo llegó Pablo a que gente tan estudiada y gente tan metida en otros pensamientos a decirle: queremos que en otra ocasión nos hable de este tema? Pablo era una persona estudiada, por lo cual nos reta a nosotros también a estudiar. Cuando nosotros estudiamos y comprendemos los temas, se nos hace fácil poder compartirlos a los demás. Y hay cosas que nos van a ayudar cuando nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, hay conectores en la Biblia. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, hay conectores. Yo me recuerdo que estudiando teología, estudié otra vez lo que era un curso de comunicación donde estudiaba ortografía. ¿Y por qué uno estudia ortografía? Porque cuando uno estudia teología, recibe griego y hebreo. Y es necesario tener mucha comprensión sobre la ortografía, sobre los verbos, los tiempos y por qué son necesarios. Porque cuando uno estudia el idioma original y empieza a estudiar y uno empieza a traducir, aparte que hay diferentes traducciones para palabras, los verbos son muy importantes para poder escribirlos para lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay conectores que nos ayudan a entender más la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar por qué, por lo tanto, para qué. Y en la Biblia también encontramos el modo indicativo y el imperativo de los verbos. El indicativo nos muestra el hecho teológico, el por qué, y el imperativo, la ética y la aplicación, para qué nos va a servir. Vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que les estoy diciendo. Dice en Efesios 2, 18 y 19. Dice: pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ahora dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios.
Ahí nos está diciendo por qué, un porqué de lo que Pablo les empezó a decir. ¿Por qué tenemos acceso al Padre? ¿Por qué? Porque ustedes ya no son extraños, ¿verdad? En el siguiente dice, en Colosenses 3:5 dice, pues ustedes han muerto a su vida, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmortal, sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricias, la cual es idolatría. Entonces, es necesario que nos fijemos en esos conectorcitos y qué es lo que está antes y qué es lo que está después para tener una mejor comprensión de lo que estamos estudiando. Luego en Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Entonces, eso nos va a ayudar cuando vayamos estudiando y entender un poquito mejor la Biblia. Encontré una fracción de un artículo que les quiero leer del doctor Richard Smith de la Sociedad Bíblica en Argentina. Dice, ¿cómo aplicar a mi vida aquí y ahora la dinámica de indicativo e imperativo? Dice, algunos amigos cristianos me han dicho que no les gusta leer la Biblia desde un acercamiento intelectual. Prefieren las enseñanzas y aplicaciones prácticas. Dicho de otro modo, les gusta pensar en el cómo y cuándo, más en el qué o en el por qué. El problema es que tal como hemos visto, la Biblia no comparte esta perspectiva. En la Biblia no hay separación entre la teoría y la práctica, entre la teología y la aplicación, ni entre el pensamiento y la acción. ¿Debería alguien confiar en nosotros si estamos desinformados, si somos ignorantes? Es decir, si no conocemos los qué y los por qué de la Biblia. Eso me lleva un poquito a, yo no sé si usted se ha topado con un testigo de Jehová. Su doctrina es muy diferente y él se pone a platicar con usted, pero a veces no sé si les ha pasado, a mí me pasó en algún momento en que no le podía yo refutar algo porque no tenía el conocimiento. O sea, lo que me está diciendo yo sabía que no era lo correcto, pero ¿cómo decirle de que no pelear pues, pero sí mostrarle a esa persona que tal vez su idea no es la correcta, ¿verdad? Pues esas partes, si no estudiamos, si no nos preparamos, solo con esa parte ya perdimos. Y ellos lo hacen, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debemos enseñar? Y si leemos Mateo 28:18-20, es algo que Jesús manda. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, después de que Dios le dio autoridad, le dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios nos manda a enseñar, pero si no estamos preparados, ¿cómo vamos a enseñar? Y cuando leemos el Antiguo Testamento, después de que a Moisés le dieron las leyes, ellos debían de encargarse de transmitirlas de generación en generación, de que no se les olvidara las leyes y lo que Dios les había dado. Incluso cuando leemos en los evangelios,
vemos a Jesús enseñando. Y en Juan 7:14 dice, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Ese era uno de los propósitos de Jesús, enseñar, predicar las buenas nuevas. Y no solo enseñarle a sus discípulos, sino enseñarles a la demás gente. Dice en Marcos 1:21, entraron en Capernaum y tanto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y si luego miramos en Hechos, vemos a Pedro, un pescador, enseñando a muchos, a dos multitudes muy grandes, enseñando lo que había aprendido después. Pedro lo puso en práctica y les enseñó. Y eso lo encontramos en Hechos 2. Y Pablo también, a él le gustaba mucho enseñar y tenía sus discípulos. Y tanto a Timoteo como a Tito les dijo, en 1 Timoteo 4:13 dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Eso se lo dijo a Timoteo. Y luego le dice a Tito, en Tito 2:1 y 2, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los líderes de la iglesia enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Somos retados a enseñar. Y ahora vamos a recordar los versos de 2 de Timoteo 3:10 al 17. Y dice así, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de servir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidas todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que estos malvados farsantes irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de la cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, ¿qué nos queda? Practicar y aplicarlo en nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Para qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, el reto es de que nosotros estudiemos, de que no necesariamente es necesario estudiar una teología para aprender. Podemos aprender de diferentes maneras. En YouTube encontramos un canal que se llama My Bible Project, que ahí están todos los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Son unas introducciones a los libros muy, muy, muy interesantes, de que nos muestra de qué trata el libro, personajes y qué es lo que pasa en todo ese libro. A mí me gusta mucho ver esos videos antes de leer cualquier libro por la explicación que dan.
Y pues a mí sí me emociona esa parte porque ya quiero llegar a la parte donde él está explicando tal y tal acontecimiento para poder yo llegar a esa parte y leerlo, ¿verdad? Eh, También podemos encontrar en internet muchas cosas ahora que nos pueden servir y ser autodidactas y aprender. Eh, la lectura de los libros de la Biblia, ¿verdad? Misma, hay una lectura de todo el año de la Biblia que a mí me gusta mucho, que se llama My Reading in One Year. Esa lectura de un año comienza con Génesis, Esdras, Evangelio de Mateo y Hechos. Me gusta esa lectura porque primero en Génesis es un comienzo, el comienzo de la vida de Dios. En Esdras un nuevo comienzo del templo, de las escrituras, de las murallas. Evangelio, comienzo de Jesús, su ministerio. Hechos, comienzo de la iglesia. Entonces, muy bonito esa lectura de ese para un año de lectura bíblica. O también My Bible Project tiene una lectura de un año también, donde ellos ponen al principio de cada lectura el video de introducción de cada libro para que uno vaya leyendo. Pero así como decía en el video, ¿verdad? Es necesario estudiar, de que tomemos un tiempo, de que apartemos, de que quitemos el celular de nuestras vidas en ese entonces, eh, y de que estudiemos, ¿verdad? La palabra es muy bonita y conforme vamos estudiando y estudiando más, más nos va gustando y más nos va retando. Incluso aquí hay personas que han ayudado a escribir algunos devocionales y no me dejarán mentirles que ha sido un buen reto el escribir un devocional porque hay que estudiar un poquito más para poder estudiar un devocional, para poder enseñar a los demás sobre algún tema, ¿verdad? Entonces, tomemos ese reto de estudiar, de enseñar y de aplicar. Y vamos a terminar orando, así que les voy a pedir que cierren sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a ella. Dios, te pedimos que nos permita ser diligentes y estudiar y escudriñar las Escrituras. Damos gracias por la oportunidad de enseñar y también te damos gracias porque tú eres bueno y nos has dejado a nosotros las Escrituras y el poder tener acceso a ellas. Señor, te pedimos que la podamos aplicar a nuestras vidas y que podamos enseñarles a los demás. Gracias, Señor. Amén.